Hola, 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 hola. ¿Qué tal están? Bienvenidos a todos y todas a Paranormium. Verán, en el capítulo de hoy ya les di alguna pequeño adelanto por TikTok. Así que invito a nuestros oyentes que están iniciando con la transmisión que nos escuchen a través de TikTok, ya que vamos a estar subiendo TikToks prácticamente diarios para intentar incentivar un poquito más a que la gente nos conozca, a que nuevas personas conozcan el podcast, a que más personas puedan llegar aquí al canal de Twitch y puedan compartir con todos nosotros estos momentos perturbadores. Verán, el TikTok que les puse fue uno que les voy a poner a continuación, ¿sí? De momento déjenme mostrarles la primera escena que dictará lo que será todo el podcast. Re- ¿Recuerdan esta imagen perturbadora que perturbó a más de uno en el cine, de la monja? Las personas que están escuchando esto no van a poder verlo, pero es la monja de El Conjuro 2. Este ser maligno, demoníaco, llamado Valak, que será el protagonista de la historia del día de hoy. Verán, el TikTok que hice fue este que les voy a poner a continuación. Me gustaría que lo vean. A lo largo de la historia del cine se ha tocado el tema de los exorcismos. Sin embargo, este es el caso de Janet Hodgson. Les sonará ya que es el mismo caso que inspiró el guión total de El Conjuro 2. En el verano de 1977, una familia en Londres comenzó a vivir acontecimientos paranormales que terminó en una posesión demoníaca. La BBC realizó una investigación y ese es el origen de este metraje. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose Chasers here. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? ¿Quieres saber más? Y eso nos trae el día de hoy aquí, al podcast de Paranormium. Bien. Dichas las presentaciones, hola, ¿qué tal están? Yo soy Platinum, este es mi programa, mi podcast, Paranormium, donde contamos historias que sucedieron, que quizá no sucedieron, pero siempre yo digo, creer o reventar. Dicta la leyenda que aquel que no cree es aquel ser débil que prefiere vivir en ignorancia, aquel ser que simplemente prefiere ignorar aquellas anécdotas, aquellas historias que le ponen la piel de gallina y los pelos de punta. Veamos, el día de hoy estamos aquí para documentar un caso en el cual sucedió hace ya muchos años. Verán, déjenme mostrarles algunas imágenes que van a ver a través de Twitch y a través de YouTube, ¿ok? Porque para esto los invito a que sigan el canal en YouTube, ya que por ahí también se estarán resubiendo
todo lo que viene siendo los podcasts. Quiero mostrarles primero esta imagen. Esta imagen será el inicio del podcast del día de hoy. Bien, sin mucho contexto, déjenme explicarles el tema del documental que realizó la BBC. 284 Green Street, Enfield. En el norte de Londres es el sitio de actividad de un poltergeist mejor documentado del Reino Unido. Poltergeist viene del alemán poltern, hacer ruido, y geist, fantasma. Durante 18 meses, comenzando en el verano de 1977, Peggy Hodgson y sus hijas, y más aún de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores psíquicos y periodistas, vivieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. La actividad se centró en las niñas Janet y Margaret Hodgson, con Janet de 11 años actuando como conducto de una voz misteriosa y áspera. La BBC reunió a 3 de los testigos de primera mano del evento conocido como Poltergeist de Enfield. La periodista Rose Morris, quien grabó al fantasma para la BBC, Graham Morris, quien tomó fotos de las niñas levitando, y el abogado Richard Gross, quien interrogó al fantasma, reunidos 40 años después de los eventos. La periodista Rose Morris, quien grabó el fantasma para la BBC, Graham Morris, quien tomó, esto aquí prácticamente se está repitiendo. Todo esto aquí les estoy leyendo lo documentado que realizó la BBC. Con ayuda de ellos y con testimonios de la época, este es un recuento de lo que aseguraron que ocurrió. La madre. En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hodgson entró a la habitación de sus hijos y vio como un tocador se movía por la habitación. En la entrevista grabada, recuerda lo que sucedió. Simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé 2 veces y una tercera vez no pude moverlo. El extraño evento fue acompañado por repentinos ruidos de golpes, por lo que Hodgson mandó a buscar a su vecino. El vecino, Vic Nottingham, no estaba en la mejor posición para explicar lo que presenció. Escuché golpes y mientras entraba por la puerta principal, recorrí toda la casa. Sencillamente no pude entender qué era. Así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer: llamar a la policía. El policía. La policía Caroline Heaps fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Se levantó del piso, tal vez media pulgada, y vi que se deslizaba hacia la derecha, unos 3,5 a 4 pies, antes de que se detuviera. La policía tampoco sabía qué hacer. El fotógrafo de prensa. El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para The Daily Mirror, recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico y fue enviado a la casa de los Hodgson con una tarea que dice que le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí. Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iban llevando uno a uno a los niños, dormidos en brazos de adultos. La última en entrar fue Janet, y de repente las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego, el juego, en mi ojo derecho.
Él estaba convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí. Ninguno de ellos estaba haciendo nada, dijo. Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en que Janet levitaba. En la foto, Janet parece haberse subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación, y está en el aire. Déjenme ponerles aquella imagen en pantalla. El investigador psíquico Maureen Gross, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre de 1977, Gross confrontó la presencia en la sala de estar. Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?, arrojó una caja de cartón y una almohada directamente hacia mi cara. La reportera de radio de la BBC, la periodista Rosalind Morris, fue una de las primeras en reportar sobre el caso. Visitó a la familia en numerosas ocasiones e hizo un documental sobre el Poltergeist en 1978. Rosalind Morris cubrió la historia en ese momento para la BBC Radio. Junto con Maurice Gross, hizo una vigilia nocturna mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en la habitación. Morris subió la escalera y parecía que algo se había movido. Una silla al otro lado de la habitación, a una distancia de 2,7 metros. Déjenme poner otra imagen. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas, que de hecho estaban en la cama en ese momento, declaró. Algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencida de eso, dijo. El abogado Richard Gross es el hijo del investigador Maurice Gross. Como abogado recién calificado, ayudó a su padre a interrogar al poltergeist en Enfield, y como tal, es probablemente el único miembro de la Sociedad de Derecho inglesa que ha interrogado a un fantasma. Gross recuerda cómo todos los días al desayuno mi padre tocaba una cinta o dos. Comenzaban con ruidos, golpes. Luego pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Pero después empezó a hablar y Gross fue su interlocutor. Dos sábanas como fantasmas en fondo rosa fue el fuente de página en opinión a muchos de los verdaderos fantasmas que eran las niñas mismas. El fantasma, una voz ronca y masculina, comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet Hudson, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa, Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Gross, quien le preguntó si recordaba cómo murió. Respondió: tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla en la esquina de la planta baja. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió:
soy invisible porque soy un G-H-O-S-T, o mejor dicho en español, fantasma. La historia de haber muerto en una silla en la esquina de la sala de estar fue corroborada más tarde por Terry, el hijo del señor Wilkins. Las hijas, Janet y Margaret Howson, las dos niñas en el centro del caso, fueron entrevistadas recientemente sobre sus experiencias hace tantos años. Margaret cuenta que todos estábamos en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Janet lo resume diciendo: fue utilizada y abusada, hubo levitación, hubo voces, y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme. ¿Era realmente un poltergeist? ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal? ¿O se podría haber sido, tal vez, travesuras humanas? Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo. Utilizaron trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Pero aunque la señora Hudson era una madre soltera con 4 hijos, la periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación. Ella tenía una buena casa, en lo que ella respectaba, y de hecho, se quedó en ella. Fue donde murió en el año 2003. La periodista admite que al principio ella era extremadamente escéptica y buscaba maneras de destapar el supuesto engaño, pero encontró que la señora Hudson era sincera y sin duda estaba muy, pero muy asustada. El abogado de Richard Croix descarta un motivo financiero. Nunca ganaron dinero por eso. Graham Morris respalda esto, sosteniendo que el periodismo de cheques no existía en ese entonces. Richard Croix rechaza las afirmaciones de que Janet Hudson sufría del síndrome de Tourette. Esa voz, una vez que empezaba, hablaba intensamente durante 2 o 3 horas. Y su padre Maurice dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventrílocua. Mantener ese tipo de voz particular por un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adopta una actitud firme frente a los escépticos. No me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó, que tiene que ver con fantasmas, fuerzas externas y una teoría de fuerzas interiores en la psicología junguiana. Esta última dice que es una persona joven con problemas la que está generando la energía y que a menudo tienen que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Fue algo muy extraño y yo me involucré, hice un documental para que el público juzgara por sí mismo, pero yo no sé qué causó todo esto. Solo sé algo muy raro estaba pasando, señaló Morris. Todos estos años más tarde, como ella, nadie sabe aún si a ciencia cierta qué ocurrió en la 284 de Green Street, Enfield, durante el verano de 1977. Pero para muchos de ese entonces no fue más que un truco bien montado. Cualquiera que sea la explicación, la historia ya inspiró una serie de documentales y películas que seguían siendo una fuente de fascinación durante mucho tiempo. Esto que les acabo de leer es el documental que realizó la BBC en base a este caso, el caso del poltergeist de Enfield.
A continuación les voy a narrar algunos de los documentales, de las investigaciones que se hicieron o de las inspiraciones que tomó este caso para series, para películas, para documentales, en caso se quieran documentar un poco más después de escuchar este podcast. En 1992, la BBC hizo un documental falso llamado Ghostwatch. Pueden buscarlo y seguramente que lo encontrarán. En marzo del 2007, Channel 4 emitió un documental llamado Poltergeist. Ha sido protagonista de series de televisión como Strange But True y Extreme Ghost Stories. En el año 2015, transmitieron una serie de televisión que se centró exclusivamente en este caso. En el canal Sky Living estrenó la serie llamada The Enfield Haunting. Pueden buscarla literalmente como en internet como The Enfield Hauntings, Hauntings, como cazadores. En el año 2016 se estrenó El Conjuro 2, donde la trama se basó enteramente en este caso. El Conjuro 2 es el caso más resonado de este caso, ya que es el que cuenta la historia en base al expediente Warren. Ahora voy a narrar lo que pasó en el expediente Warren. Antes que eso, déjenme mostrarles la última captura que tengo aquí sobre este caso. La captura importante, que es esto. Céntrense en la parte de la izquierda directamente. The House of Strange Happenings. La casa de las cosas extrañas, donde suceden cosas raras. Aquí hicieron una nota, y al hacer esta nota se dieron cuenta que este era un caso que había que ser revisado por ni más ni menos que los mejores investigadores de casos paranormales. Estamos hablando de Ed y Lorraine Warren. El caso Warren, el expediente Warren, dicta así. El caso estrella de la película secuela resulta ser una de las historias paranormales más documentadas de la historia. Ocurrió en 1977, en una casa en Brixton, Londres. Peggy Hudson denunció que sus hijos habían visto muebles moverse y juguetes lanzarse solos como proyectiles. El caso tomó relevancia y caricias inquebrantables cuando uno de los policías aseguraba que había visto una silla moverse sola, aunque no pudieron asegurar que no fuera desplazada mediante algún subterfugio desde otra habitación. Con el tiempo, la cosa se iba complicando para la familia, y en las manifestaciones empezaron a aparecer voces demoníacas que atormentaban a las niñas, que además empezaban a levitar extrañamente en su habitación. La cosa saltó a los medios y la prensa de Reino Unido le dio una cobertura inusual para este tipo. Mientras tanto, los Warren pasaron por allí para hacerse la foto y dar su opinión de expertos en el tema, pero ni mucho menos llevaron la voz cantante del caso. Fue la periodista William Playfair quien, junto a un equipo de investigación, estuvo presente en muchos de aquellos sucesos. En una ocasión, afirmaron que en una pieza de Legos se levantó y golpeó al fotógrafo. Posteriormente, Melvin Harris tomaría numerosas fotografías con la cámara en modo automático, en las que se veía a las niñas supuestamente levitando. Como les están viendo aquí, los Warren, al contrario de lo que dice la película, no fueron los protagonistas del caso. Sin embargo, el caso se vio reflejado en que la historia del Conjuro 2 fue real de cierta forma. Dice así: el caso no duró
un par de semanas como en la película, sino que se alargó durante un periodo de 2 años, en los que la psicóloga Anita Gregory también hizo sus pesquisas e investigaciones paralelas. Janet, la hermana, empezó a cursar episodios de posesión en los que hablaba con otra voz. Se puede comprobar los audios documentados reales, y en las que se asegura que era un tal Bill Wilkins, que había muerto en el sofá del salón de la casa de una hemorragia cerebral hace mucho tiempo atrás. Incluso llegó a estar internada durante más de un mes para que se realizaran varios estudios. Finalmente, la psicóloga consiguió tomar fotos de Janet doblando cucharas y lanzando objetos a propósito, y confesó más tarde algunos de los sucesos fueron provocados por ella y su hermana mayor para dar miedo a sus hermanos pequeños. Finalmente, el 90% de casos paranormales se replicaron por métodos científicos y el resto mediante teorías psicológicas sobre histeria colectiva, ya que los familiares sí estaban convencidos de que la posesión de Janet, el periodista, el fotógrafo, aún creen que fue real. Es decir, que Janet, al ponerse a manos de científicos, los científicos intentaron tapar esto diciendo que era una forma de asustar a sus hermanos pequeños. Sin embargo, ella, junto a su hermana, aún afirman que esto pasó de verdad. Déjenme colocar ahora una imagen que va a ser importante para lo que voy a hablar. La del medio es Janet, la de la derecha su hermana mayor de 13 años y la de la izquierda su hermano menor. Estos casos inspiraron al Conjuro 2. Pero, ¿qué sucede en el Conjuro 2? Vamos a tomar una pausa. Quiero que agarren agua, que vayan a la cocina por algo para ir picando, mientras escuchan lo que sigue en el podcast, ya que les voy a estar mostrando las grabaciones reales de la entrevista al demonio, y aparte les contaré cómo finalizó este caso. Quiero recordarle a todos que este stream está siendo patrocinado por Lenovo Legion. Recuerden de que si buscan portátiles gamers, su mejor opción es Lenovo, que lanzó esta nueva marca llamada Legion, que es una marca enfocada al gaming con gran potencia gráfica para que puedas mover tus videojuegos favoritos, para que puedas trabajar a gran velocidad y para que puedas tener la potencia de Legion en tus manos. Gracias a Lenovo Legion por patrocinar este directo.
What about the voices? When did the voices start? December the 12th. December the 12th. Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened. And What's that knocking? yeah, Can hear it now. Was doing that yesterday morning, and Peggy was on her own. So she come in to us, because it wasn't her. She come in. We sat together and we heard it. And I counted down my knocks, and there was 14 altogether. And it's doing it again now. That was 3 knocks just now. Yes, it goes in 3s and 2s. how we first got contacted, this was when Mr. Grove said, if there's anyone there, knock twice with yes, and if not, one for no. I wonder if we did that now, whether it would answer. Is anybody there? Is anybody there? Nothing. No. It doesn't always do it to order. No, it doesn't. It goes in spasms. Like we're talking now. It may not now, after you've said that, but it won't do it when you want it to, straight away. No. What about the voices? They sometimes say things and make answers. Is that the voice now? Yeah. Is anybody there? How many voices are there? No. Dirty Dick, Andrew Garner, and Stuart Thurton. Dirty Dick, Andrew Gardner, and Stuart. Thurton. Oh, has he ever spelt that for you? No. Mr. Grove asked him, but it's like distracted Mr. Grove last night when he asked. Or some time ago. And Sorry. what do you think these are? Are they people or are they just voices? Could be spirits, oh, I don't know. I believe it's a Ghosts form or of something. spirit speaking for us somehow. No. We don't get this at school, these voices are. Because I believe when we're all separate, it's not so strong. Just when you come near each other. Yeah, like here, or our aunts, we were up there together, or in Peggy's next door. And Janet's, your voice is stronger, isn't it? It seems to be the strongest. Yeah. When you hear the voice and it comes out, where does it come from? Here, your throat. No. Where do you feel it comes Back of from? the neck. Back of the neck. And so it must be as if it's somebody else speaking then, when you hear Yeah, it. behind us. And do you get the feeling when you hear the voice that there is a person there? Yes. Yeah. And do they tell you much about themselves? Not really, no. They just tend to growl and... Play around and sort of joke and be silly. No. I wonder, do you think there's anyone there just now? Yeah. I do. Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart Thurton. Stuart Certain, and he's one of the voices. Yeah. Why do you think he comes and speaks through you? To annoy us. Does he ever say anything nice? Well, don't know really. Shall we Says- try and speak to him?
No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? Knock, knock. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose Chasers here. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. How does it feel to be haunted by a poltergeist? It's not haunted. Shut up. Why isn't it haunted? I don't know. Does it frighten you, the things that happen here? Oh, Well, it did first, but now I've got more I used to don't it, know. and you learn to accept the things that happen. It slang covered it, Mum. My idiot Mum. Slung a bookshelf at Margaret. Have you tried telling it to go away? Yes, Yeah, many no, times. I don't know. And what does it reply? No, it won't. It's staying another 6-7 years. Well, perhaps, Guy, perhaps you've got something to say to them. Yeah. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. Joe? Guy Lyon Playfair is an author of books on the paranormal, with experience of poltergeist cases in Europe and Brazil. How do you do it, mate? God, they can hours. Don't you ever get a sore throat, Janet? No, Sure. yeah. You never get pain in the back of the neck or something? Oh, what do you mean? I'm sorry, I'm not with you. What? I feel. Oh, you with me now? Really? Sensation in the back of the neck. Yeah. Well, tell us about that. I don't know how to No, tell me explain about that. You get it now? It's buzzing in the When back it of the neck. talks, yeah. Do you feel it vibrating as if it was sort of No, like someone someone got what? their hand on the back of my neck like that. Y aquello que estábamos viendo era ni más ni menos que la entrevista real a Janet Hodgson en su casa. Déjenme colocar una imagen aquí, una imagen nueva. Y vamos a hablar sobre los hechos que ocurrieron aquel día. Esta persona que, según había muerto de un derrame en el sofá de la casa, se dice que era simplemente un títere para el verdadero demonio que se encontraba detrás, ya que en la película del Conjuro se habla del demonio Valak. Este demonio que es representado en la película como una monja aterradora, con una mirada tétrica. En la demonología, Valak es representado de distintas formas. Para decirlo brevemente, normalmente se presenta como un niño desnudo, con alas, mostrando una cola de serpiente, montando algo que parece ser un caballo de 2 cabezas, con picos y con cuernos. También llamado Volak, es uno de los seres que se representan en forma de mujer, que se representan en formas de seres religiosos,
en forma de burla hacia las personas que tienen más fe. Son seres completamente tétricos, seres que ponen la piel de gallina, seres que uno considera inimaginables. Sin embargo, esta historia, como casi todos los podcasts, me gustaría agregar una anécdota mía. Esta anécdota mía es más que nada un sueño que tuve una vez. El sueño se basaba en que yo estaba viviendo en esos momentos muy difíciles en mi hogar, y decidí salir de la casa para darme un respiro. Al salir de la casa y bajando las escaleras, comencé a sentir como la gente comenzaba a gritar, salía corriendo. El cielo tornaba de negro a rojizo, un rojizo incandescente, un rojo incluso te podría decir que hasta carmesí. Quiero que todos se hagan una idea, quiero que se imaginen estar bajando por las escaleras del edificio donde vives y que el cielo se comienza a poner de ese color. Las personas que vivían en mi casa me gritaban que me vuelva a meter, pero estaba paralizado ante aquel suceso. Tremenda fue mi paralización cuando comencé a ver palabras escritas como con el nombre de Balak. Lo veía como si estuviera dibujado en mi mente, detrás de las calles, de los árboles, detrás de los carros que pasaban, en el rostro de la gente, asustada, despavorida, que corría. En ese momento, todos comenzaron a mirar al cielo. Al asomarme, pude ver un ser con una túnica roja, muy larga, que levitaba encima de mí. En ese momento vi que la figura comenzaba a bajar y bajar y bajar. Pude ver cuando estuvo más o menos a mi altura que tenía una capucha. Al sacársela, llegué a vislumbrar un rostro completamente espeluznante, envejecido, con los ojos amarillos, tal cual como se le plantea a Balak en la película de La Monja y del Conjuro 2. Ed y Lorraine Warren cuentan que este demonio es un demonio que está en las escalas más altas del infierno, por así decirlo. Sin embargo, es un demonio que utiliza, que juega, que destruye. Él lo que quería hacer, poseyendo a Janet, era destruir el núcleo familiar que había en su casa. Normalmente aparece en núcleos familiares fuertes para intentar romperlos. Normalmente disfrazado en las formas más perturbadoras que uno podría imaginar. En el caso de los más creyentes, se les aparecía en forma de monja. En las personas que no tenían hijos, se les presentaba en forma de este niño montado en este caballo con cuernos. Es un demonio que se nos ha mostrado como aterrador, espeluznante y poderoso. Ahora me gustaría hacer una consulta a la gente que está en el directo. No sé cuántas personas son en estos momentos. Si es que tienen alguna anécdota de terror, algo que quieran compartir,
ya sea lo más mínimo, yo estaré encantado de escucharlos, de saber qué tienen para decir. En caso de que no sea así, me gustaría contar también una anécdota que sí ocurrió, que no fue un sueño, para poder aclarar algunas de las pequeñas cosas que ocurrieron en el stream anterior. Así que les voy a dar un par de minutos para que, si alguien está ahí, que escriba alguna historia, ya sea de este tema o de cualquier otro, no importa. En casos, como le dije, no sea así, hablaré de otra cosa. Les doy 5 minutos mientras pongo algo de música de fondo y me cuentan un poquito sobre esto, ¿sí? Bien. Bueno, ya que no recibí respuesta del chat, supongo de que lo contaré en algún otro momento. Veo ahí algunas personas presentes en el chat. Sin embargo, yo sé que algunas historias son muy largas por ahí para escribirlas de un momento a otro. Así que quiero hacer un recordatorio a toda la gente que nos están escuchando, que nos puedes dejar sus historias a través de Instagram, del canal de Telegram que les voy a habilitar, o pueden contactarme por TikTok los que escuchan esto a través de la plataforma. Pueden encontrarme en TikTok como Platinum0, en Instagram como Platinum77 y en Telegram como Eric Beowulf. Bien, voy a finalizar el podcast contando una historia que me ocurrió hace un par de años. Sí, fue en el año 2017. Como les dije, en esta época en mi casa se están viviendo momentos muy tensos, ¿sí? Un día decidí salirme de casa de muy noche, aproximadamente siendo las 2 de la mañana. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que alguien los sigue, que tienen a alguien detrás caminando o que los observan? Bien. Al bajar por las escaleras, de alguna forma sentía que alguien estaba bajando conmigo desde el piso de arriba. Seguía mis pasos, subía un escalón y
lo que sea que me seguía también subía ese mismo escalón. Bajaba uno y también sentía que esa persona o ese ente también bajaba el escalón. Me asomé la cabeza entre medio de las escaleras y llegué a ver unos tacones de mujer rojos asomándose desde la barandilla. Me asusté mucho y salí corriendo. Salí de casa y no volví hasta la mañana. Sin embargo, un par de meses después, estaba en mi habitación, tranquilo, con los audífonos puestos, escuchando música. Mis padres estaban en su habitación y era de muy noche. Les estoy diciendo madrugada, 3, casi 4 de la mañana. Mi puerta abierta. Para esto quiero darles una breve imagen psicológica. Cuando están oscuras en una habitación y tienen una luz que les está dando de frente, todo alrededor que están viendo se vuelve oscuro. En mi caso, mi habitación estaba todo oscura y la televisión era lo único que me alumbraba. Obviamente, el pasadizo que da a mi puerta no estaba alumbrado, así que lo veía todo negro, hasta que mantuve la vista ahí y podía hacer que la vista se acomodara a aquella luz para poder observar un poco. Sin embargo, se escuchó de un momento a otro, de forma repentina, unos pasos, pero no cualquier pasos, unos pasos de mujer con tacón alto, caminando por el pasillo de mi casa. Para esto no había nadie. Yo me quedé pensando, ¿qué podría haber sido ese ruido? Sonó tan fuerte y retumbó tanto que se escuchó incluso por encima de mis auriculares. Me quité los audífonos para intentar mirar hacia la oscuridad de la puerta, hacia la oscuridad del pasillo, y que mi vista se acostumbrara, pero ya no vi nada. Mi teoría seguramente fue la señora del cuarto piso, la vecina, que llegaba seguramente a esa hora y bueno, habrá tenido alguna reunión y habrá llevado tacos. En ese momento llamé a mi madre por teléfono. Ella estaba en su habitación, durmiendo. No quería salir de cierta forma de mi habitación sin comprobar que ese sonido había venido de mi pasillo. La llamé para preguntarle si había escuchado algún ruido o algunos pasos. Y ella, su respuesta fue: ¿en verdad se escuchó eso? En ese momento comenzamos a lanzar teorías. Nuestra teoría, la más cercana posible, era aquella, que la vecina había llegado tarde y al caminar por el pasillo de arriba se escuchó como si estuviera viniendo de mi pasillo. Sobre todo a esa hora que los sonidos se intensifican más. Al día siguiente, mi madre subió para preguntarle a la vecina si había sido ella la que había llegado aquella noche con tacos a su casa. La vecina le dijo que no. Desde ese momento nos dimos cuenta que era algo extraño. Pero cabe aclarar algo. Hace un tiempo mi padre encontró en la calle un oso de peluche, un oso grande de peluche. Lo trajo a la casa porque le pareció bonito, ya que era muy grande.
lo lavó y lo puso en la entrada de la casa. Nos pareció raro, ya que estos sucesos comenzaron a ocurrir a partir de ese acontecimiento. Así que decidimos deshacernos de aquel peluche. Lo lanzamos a la calle y a los pocos minutos desapareció. Se lo habían llevado. Pero desde ese entonces no volvimos a escuchar aquellos tacones de mujer que nos acechaban aquella noche. Muy bien, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado las historias que he comentado, el expediente Warren, el caso del poltergeist de Enfield y de todas las historias que les tengo aquí para narrar, para contar, para perturbarlos en la noche. Así que en el próximo capítulo les voy a lanzar un pequeño spoiler. El siguiente capítulo no creo que sea esta semana, supongo que me esperaré hasta el día lunes, ya que quiero traer un invitado o una invitada. No saben qué es, pero se los dejo ahí. Voy a traer a alguien para que nos cuente personalmente sus historias más perturbadoras, y les aseguro que los va a perturbar. Yo he sido Platinum y esto es Paranormio.